Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Sara, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues bien, mirando ya al mercado que parece que llega en esa resaca de temor después de esos miedos en Wall Street con el crudo americano que tocaba máximos de 7 años. Estamos viendo al Brent también pulverizando máximos aquí ya en $81,60. Cuéntanos, Sara, ¿cómo ves la situación de los mercados? Eso es, bueno, es que ahora mismo, ayer lo comentábamos en CMC Markets también desde aquí en varios medios, que el protagonista esta semana probablemente iba a ser el crudo, porque como bien dices, bueno, pues sigue con las subidas. Ahora mismo tengo delante los dos CFDs, West Texas y Brent. ¿Qué pasa con esto? Que, bueno, primero que hubo ayer la reunión de la OPEP y dejaron sin modificaciones el plan que ya tenían, que habían hecho en verano, de aumentar en 400.000 barriles la producción, pero no aumentarla más. Con lo cual, lo que se estima es que, como está viendo la recuperación económica, estamos ya casi muy cercanos a niveles prepandemia, va a seguir habiendo más demanda que oferta, ¿no? Por lo cual los precios van a seguir subiendo. ¿Cuál es el impacto de esto económicamente y por qué el mercado tiene miedo a esto? Pues que esto impacta en la inflación, que ya teníamos ese miedo a la inflación antes de ver estos precios desorbitados del barril, pues ahora ese miedo es aún mayor, ¿no? Ayer veíamos, de hecho, además, la volatilidad, en nuestro caso el CFD de volatilidad, que replica el comportamiento del VIX, dispararse también en el día con niveles superiores a rentabilidades del 8 y 9%, lo que nos sigue dando esa pista de que el mercado no está tranquilo. Es decir, no hay tranquilidad en el mercado. ¿Qué tenemos hoy? La apertura de hoy, pues bueno, algo más de tranquilidad porque la volatilidad está cayendo después de la resaca de ayer, pero el CFD, por ejemplo, del Dow Jones, que cotiza también ahora, bueno, pues está bastante plano, incluso con ligeras caídas. Con lo cual vamos a ir viendo los datos macros del día y cómo se desarrolla el día, pero yo diría que va a ser una semana que ha empezado un pelín movidita y donde el mercado no está tranquilo 100%. Y hay que decir también que no solo el crudo, sino que el gas natural también está en máximos, lleva una revalorización, el CFD por lo menos desde que empezó el año, de más de 140%, y hoy está subiendo, a estas horas ya está subiendo un 1%, y ayer se revalorizaba también, pues ya no me acuerdo la cifra, pero desde luego más de un 2%. Sí, como decías, efectivamente estamos muy pendientes de ese tensionamiento en los precios, de esos datos macroeconómicos. Las presiones inflacionistas, los cuellos de botella están haciendo daño, y hoy entre los datos acaba de publicarse ese PMI de servicios de España en 56,9 frente al 60 anterior. Se esperaba más. Está claro que se observan. En un rato vamos a conocer el PMI de la eurozona. ¿Qué pasa con esos datos y si realmente se ve esa ralentización que de alguna manera se está temiendo con toda esta tensión que está rodeando toda la cadena productiva y esos precios? Claro, es que además esa es otra segunda derivada, ¿no? Porque efectivamente hay algo de ralentización y luego sabemos que tenemos, que esto lo tenemos de hace ya meses, la crisis de semiconductores, ¿no? Esa falta de abastecimiento que además tiene poca solución porque hay prácticamente un duopolio en Asia, con lo cual, y además se trabaja bajo pedido, tenemos sector automóviles sufriendo por ello. Pero bueno, sí que es verdad que hay que decir que el PMI español, que efectivamente ha salido ahora hace 5 minutos, que como bien dices se esperaba 58, ha sido 56,9, ha sido peor de lo esperado, pero no suele impactar tanto los mercados. El que sí tenemos después, a las 9:55, que tengo ahora la agenda macro de nuestra plataforma Next Generation abierta, es el de Alemania, que ese sí que puede tener, si es peor de lo esperado, un impacto mayor en las cotizaciones del DAX o del Eurostoxx. La previsión son 56, veremos a ver qué dato tenemos. Tenemos a las 10 el europeo, como bien decías, que es también bastante importante. Y luego por la tarde tenemos ISM en Estados Unidos, que también es importante. Tampoco hay muchos más datos macro de relevancia. Bueno, a las 2:30 alguno que otro en Canadá. Pero estos son los más importantes. Pero como decía, el español de momento no creo que tenga mucho impacto ni lo tiene habitualmente en las cotizaciones. Sara, ponía sobre la mesa hace un momento esa crisis de semiconductores. Nos hace apuntar hacia no solamente el sector automovilístico, las tecnológicas. Hemos visto cómo el mercado americano se ha visto seriamente golpeado en la última jornada, mirando además esas tecnológicas. Amazon entra en negativo en el año, el apagón de ayer, esos fallos en Facebook, en Instagram, y bueno, estamos viendo cómo la cotización de fondos vinculados también están recogiendo caídas en tecnológicas esta mañana. Bueno,
están registrando caídas. No sé cómo ves el escenario en este momento, además pendiente siempre de esa rentabilidad de los bonos en medio de las dudas, ¿no?, de hacia dónde apunta esa recuperación económica, tapering y proceso de tipos. Pues exactamente, bueno, hay que decir que en realidad el Nasdaq 100, que ayer sufrió unas caídas importantes, ahora el CFD, que también cotiza ahora fuera de horas, está ligeramente en verde, pero sí que es verdad que no podemos negar que desde principios de septiembre la tecnología está sufriendo, sobre todo para lo que es la tendencia que lleva la renta variable americana desde hace años. Es decir, la tendencia primaria, las tendencias primarias siguen siendo alcistas, incluso para la tecnología, pero en el corto plazo empezamos a ver unas caídas que generan una divergencia con otro tipo de activos o otros índices de renta variable que no están tan concentrados, ¿no? Es decir, que no son solamente tecnológicos. Sí que hay que decir que luego dentro, lo de las caídas de ayer, veremos cómo si esta tarde impacta en los mercados, pero sí que hay que decir que luego hay muchas tecnológicas que no van a sufrir tanto como otras, ¿no? Es decir, sí que es verdad que si hay subida de tipos, estas compañías todas es un sector que necesita mucha financiación para su actividad, con lo cual sí veremos el impacto, pero luego habría que ir analizando una por una. Y luego, respecto a lo que estamos hablando de la rentabilidad y de los bonos y de la posible subida de tipos, inflación, etcétera, ahora mismo también tengo el CFD del T-Note americano a 10 años delante, y sí que es verdad que empezamos habíamos visto mucha caída en el precio, es decir, subida de rentabilidad, es decir, ese miedo a esa posible inflación, pero sí que es verdad que ya estamos viendo las últimas 3-4 sesiones con ligeras subidas de precios, es decir, caídas de rentabilidades, excepto, ojo, ayer, que también fue un día donde lo que vimos fue caída del precio, subida de la rentabilidad. Es decir, ese miedo del que tú hablas y ese impacto posible en muchos sectores, pero por supuesto en la tecnología. Antes de terminar, no quería tampoco pasar por esa mirada a China. Vemos como Evergrande no se sabe cuál va a ser su futuro realmente en ese proceso de desinversiones, de vender parte de entrada en su capital. Al mismo tiempo hemos conocido también la quiebra de otra promotora inmobiliaria china ya de un tamaño más mediano, pero está claro que ese boom del ladrillo con el que se lleva especulando el final hace tiempo está sobre la mesa. Falta ver ese intervencionismo de Pekín, cómo se lleva a cabo todo ese desenlace, pero cómo tenemos que mirar a los mercados en ese posible eco, en ese crack del ladrillo. Bueno, vamos a ir viendo lo que está pasando en China y lo que estamos viendo, ¿no? Es que efectivamente el sector inmobiliario se ha endeudado muchísimo más de lo que era capaz de asumir, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que pasa es que al tratarse de China, de un gobierno completamente proteccionista, intervencionista, es decir, ya sabemos cómo es la situación política en China, lo que el mercado yo creo que está descontando es que Xi Jinping va a acabar evitando la quiebra de Evergrande. ¿Qué pasa? Que si Evergrande acaba quebrando, el impacto sí que puede ser bastante importante. Quizá menos de lo que se pensó en un principio para el resto del mundo, pero sí es un impacto importante. Lo que pasa es que aquí dependemos un poco de ver geopolíticamente si va a haber esa intervención o no, que yo creo que hay bastantes posibilidades de que la haya. Si la hay, la situación se va a resolver, y si no, efectivamente, es un ingrediente más a toda esta volatilidad y a esta situación que estamos viviendo, donde, como decía al principio, el mercado no ha empezado octubre para nada tranquilo, ¿no? Con lo cual es un ingrediente más. Pero para mí, mi opinión personal es que es más impactante o más preocupante todo el tema de la subida de precios de la energía, su impacto en la inflación, la rentabilidad del bono a 10 años americano. Todo esto que hemos comentado creo que tiene más impacto que puede ser más impactante para los mercados que el tema de las inmobiliarias chinas. Pues ya que me traes de nuevo otra vez ese tema energético, que evidentemente tanto vigilamos de cerca por lo macro y por el de consumidor final, tenemos para preguntarte aquí a esta recta final de año, donde ya no sé si vamos a poder hablar o no de rally, pero bueno, mirando al sector energético estamos viendo los vaivenes de las compañías, sobre todo aquí en casa, pendientes del contexto general y luego ya de la regulación aquí personal. Aquí tenemos protagonistas como Naturgy en plena OPA de IFM. No sé, ¿qué te parece? ¿Qué hay que hacer mirando a ese sector tan delicado y tan definitivo, ¿no? en este momento? Yo distinguiría
primero las eléctricas, por un lado, que es por el tema regulatorio, pero sí que es verdad que las petroleras como Repsol, con estos precios que estamos hablando del barril de crudo, en realidad se ven beneficiadas, ¿no? Es verdad que tenemos que dirigirnos hacia un tipo de energía limpia, alternativa, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, estos precios tan altos del crudo no dejan de beneficiar a estas compañías, a las petroleras, ¿no? Entonces, en el caso de Repsol hay que decir además que técnicamente por Fibonacci ha retrocedido de todas las caídas que empezó ya en el 2019, si cogemos el largo plazo, ha retrocedido ya el 61,8%. Es decir, por técnico tiene ahora mismo una situación bastante positiva que parece que se dirige hacia el siguiente nivel, que estaríamos hablando de los 15 euros, ¿no? Esto en el largo plazo. Es decir, bueno, resumiendo con Repsol, es una compañía que tiene bastante buena pinta desde un punto de vista técnico. Y luego respecto a Naturgy, que efectivamente os iba a hablar yo ahora de ella como protagonista, pues veremos qué pasa de aquí al viernes, pero a mí me parece que tiene pinta que con todas las tensiones que hay, con todo el culebrón, con los últimos movimientos que ha hecho Caixa, etcétera, tiene bastante complicado IFM poder llevar, que pueda salir la OPA, ¿no? Entonces veremos lo que pasa. Ahora mismo está bastante planita, pero eso va, lo que pase de aquí al viernes va a definir mucho el futuro de la compañía de aquí a final de año. Pues estaremos muy vigilantes de lo que suceda. Vamos a dejar aquí este tiempo de análisis. Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Un placer tenerla esta mañana aquí en Business Conexión. Feliz jornada y feliz negocio. Gracias.